consulta a la es el eje fundamental del análisis sobre temas sensibles a los panameños. Así se genera conocimiento y se producen resultados en beneficio de las personas y las comunidades. Presentamos Sin Rodeos, el análisis sobre el tema de actualidad. Bien, comenzamos con nuestra primera entrevista, pero quiero dejarles esta reflexión a todos los que nos escuchan en este momento. Ese niño que le dice a su padre: papá, mi vida y mi futuro depende de tu voto. Papá, mi vida y mi futuro depende de tu voto. Así que a la hora que tú vayas a la urna, piensa no solo en tu bolsillo, no solo en ti, sino también piensa en el futuro y en la vida de esos hijos que dejaste en la casa. Analiza bien y piensa en ellos. Don Francisco Bustamante, economista, ex subdirector de la Caja de Seguro Social por un corto periodo, creo que es profesor universitario también. Me gustaría comenzar con usted. ¿Qué piensa de esta reflexión a 70 días de las elecciones del 5 de mayo y cómo ve el escenario en este momento, don Francisco Bustamante? Buenos días, bienvenido. Buenos días. El micrófono, por favor, profesor. Sí, buenos días, ¿me escucha? Alto y claro. Bien, gracias. Definitivamente yo coincido con su enfoque de que la decisión final de qué gobierno vamos a tener recae en la ciudadanía. La forma como la ciudadanía fije sus prioridades es la que va a determinar qué tipo de gobierno tenemos, restringida, promovida o limitada por la oferta electoral que existe. Y la oferta electoral que existe, yo siento, y es mi opinión muy personal, de que adolece de una visión de país. La visión que existe actualmente es cortoplacista, es atender los síntomas de un problema mayor, que es cuál es el país que queremos. Todo el mundo está como cuando te duele la cabeza, quieres quitarte el dolor de cabeza, pero si no estás atendiendo la causa raíz del dolor de cabeza. Todo el mundo quiere que los síntomas desaparezcan, pero todas las propuestas que he escuchado no apuntan a la raíz de los problemas que tenemos. Entonces, no importa el gobierno que tengamos, mientras sigamos con una visión, tanto electores como gobernantes, de atender los síntomas y no las causas profundas de la situación, esto va a seguir indefinidamente hasta que un día estalle y nadie pueda prever cuál es la consecuencia de esa situación. Esa es mi primera aproximación que yo diría. El elector decide, pero la oferta que tenemos es limitada. Tanto el elector como los que aspiran a gobernar no definen la visión de país que queremos y todos apuntan a aliviar los síntomas, pero no a las causas que generan esa sintomatología de escasez y de carestía en medio de una bonanza del país que sostenidamente ha venido creciendo sobre el promedio de la región. O sea, tenemos candidatos como aquellos que van al médico, aquellos pacientes que van al médico, se sientan frente al médico y el médico le pregunta al candidato, al paciente, ¿qué quieres que te diga? ¿Lo que realmente tienes o lo que tú quieres escuchar? Una cosa así. Digamos que hay el médico sabe lo que el paciente quiere escuchar y el paciente sabe lo que no quiere escuchar. Ajá. Entonces los dos se ponen de acuerdo y al médico le dice, tú ponte esta pomada y eso te va a aliviar, y efectivamente lo alivia, pero no lo cura. Yo creo que hay una complicidad implícita entre ambas partes, entre gobernantes y gobernados, porque tomar las decisiones que hay que tomar implica Sacrificios. sacrificios de ambas partes. Y ninguna de las partes quiere asumirlo, sino que sea el otro el que asuma la cuota de responsabilidad. Eso diría yo así, una primera aproximación, don Álvaro. Y
Comenzamos precisamente porque el primer examen de laboratorio es la situación de la Caja de Seguro Social. Y si ese examen salen precisamente muy mal todos y cada uno de los elementos de dicho examen, la hemoglobina, el colesterol, el ácido úrico, los triglicéridos, todo está mal en este momento en ese tema, pienso yo. ¿Usted qué me puede decir? Pero la gente no quiere escuchar y los candidatos no quieren decir realmente cómo se va o se hace para enfrentar ese tema. Yo no sé, Lisbeika, si ibas a decir algo. No, eso, que justamente nos proponen algunas cosas que al final no tienen que ver con la realidad, o sin embargo es como para llenar la opinión pública. ¿Cómo transmitimos a la ciudadanía, licenciado Bustamante, que hay propuestas que no apuestan a solucionar esa raíz o esas causas profundas que usted mencionaba de las situaciones más complejas de nuestro Panamá? Yo siento de que eso se debe sobre todo a la baja calificación, ¿cómo decirlo?, de los políticos nuestros en cuanto al nivel de su comprensión de los problemas. Siguen con una visión parroquial de el gobierno es para mis amigos y los que me traen al poder, y no hay esa visión de país, una visión de país que te guste o no te guste, la tenía el general Torrijos, te guste o no te guste, la tiene Nicolás Jarrito Barletta, te guste o no te guste, la tenía Belisario Porras, Armodio Arias. Es decir, los hombres que han marcado la historia del país no tenían una visión de ese país. ¿Qué país queremos? Arnulfo Arias también tenía una visión de país. Podías estar o no de acuerdo con él, pero la tenía. Los que tenemos ahora son gente que están desesperados por ganar las elecciones, no transformar el país. Y le venden a la población eso. Yo tengo el ungüento que te va a quitar los dolores. Yo no tengo la medicina que te va a amputar lo que no funciona y que te va a poner en un lapso a correr. Entonces, ¿cómo lo puedo decir? Siento yo de que la oferta electoral nuestra es pobre porque nuestros políticos carecen de esa visión de país. Pero también el pueblo, tenemos un pueblo con un bajo nivel de formación política, deliberadamente así lo hemos llevado, lo han llevado las transformaciones de este país, y hemos caído en una situación de que providencialmente a finales del año pasado hubo un estallido no violento de esa juventud que está viendo que el país no le ofrece futuros. Y eso es un aviso a la conciencia nacional que yo creo que todavía nuestros políticos no han recogido. Las protestas de noviembre, diciembre del año pasado, la mina fue el detonante. Pero el problema subyacente que había era que había gente que no gana lo que necesita para vivir, hay gente que no gana nada siquiera, hay gente que anda lleno de papelitos en las manos, tocando puertas, buscando empleo y no tienen las competencias que el mercado requiere, o si las tienen no hay las posiciones que les puedan ocupar. Entonces tenemos un problema mayúsculo y que lamentablemente, repito, no estamos atendiendo las causas raíces. Y eso va a seguir. Yo normalmente soy optimista, pero en esta ocasión yo veo que la oferta que tenemos es más de lo mismo y tú lo ves por las preguntas que se le plantean a los panelistas en el diálogo de esta noche. Yo estuve leyendo los temas y no vi uno solo que le dijera cómo va a manejar usted la situación fiscal. ¿Por qué cree usted que esa situación fiscal hemos llegado a ella? ¿Cuáles serían las reformas que tendría usted que implementar para lograr un crecimiento sostenido e inclusivo? No veo esa pregunta. Ni de los que cuestionan, y mucho menos de las propuestas de los que están aspirando a gobernar. Si usted tuviera bajo o sobre sus hombros la responsabilidad como candidato en este momento, ¿cómo le diría o qué le diría a la población panameña sobre la situación actual de la Caja de Seguro Social? Yo conversaba con el empresario Jorge Nicoló la semana antepasada, conversé con Dino Mon la semana pasada y la situación es crítica.
en este momento en cuanto al tema del programa solidario o de beneficio definido. Y planteaban también que ya el programa de salud de la Caja de Seguro Social también se enfrenta a un déficit actualmente. ¿Cómo comunicaría usted? ¿Cómo decirle a la gente para que lo entienda, lo comprenda y comprenda la magnitud del problema y lo que habría que hacer? ¿Cómo lo comunicaría? Yo lo he hecho en todas mis intervenciones. De hecho, yo he compartido muchas de mis cifras con Jorge y con Dino. Eh, Ellos tienen una posición un poco más estricta que la mía, porque yo si bien creo que las medidas paramétricas son inevitables, también comprendo que decirle a un pueblo que no recibe atención médica adecuada a sus necesidades, que te voy a subir la cuota o te voy a extender los años así de golpe sin ofrecerle una mejoría en lo que estoy ofreciendo, es un llamado a incendiar el país. Entonces, y decirle a ese pueblo, es que se acabó la plata, y sin decirle que fue culpa de la administración de los gobiernos. Entonces, es decirle ahora no te lo voy a pagar o te voy a cargar la mano porque no tengo cómo. Es un poco irresponsable. Entonces, yo creo que lo primero que cabría es un mea culpa de la clase política, que no va a suceder, diciendo, oye, no lo hemos hecho bien. No hemos podido, no hemos sabido, o tal vez no hemos querido enfrentar el problema con la exigencia que requiere, con el esfuerzo que requiere, y ya ha llegado el momento en que hay que hacerlo. Y tú ves que ya salieron propuestas, hay algunas por ahí de varios grupos que dicen, eso es muy sencillo, el mixto tiene plata, el beneficio definido no tiene, súmalo y ya tienes plata. Pero no te dicen, pero el problema del déficit se agrava en los siguientes años. Eso equivale a tirar la pelota hacia adelante, que es lo que han hecho los tres últimos gobiernos. Y tenemos que los tres últimos gobiernos son aspirantes a considerar a seguir gobernando el país. Los tres grupos. El grupo de Martinelli con sus dos candidaturas, ¿ve? El grupo del panameñismo, que es parte de una de esas candidaturas del grupo original, y el grupo PRD, que tiene tres candidaturas. Ese grupo es responsable de lo que pasó. Entonces, ninguno de ellos ha hecho ese mea culpa, ni lo va a hacer. Tampoco va a decir lo que hay que hacer, porque como siempre he dicho varias veces, quien diga lo que hay que hacer y va a hacer, automáticamente se pone en la cola, porque el pueblo no quiere escuchar tampoco lo que hay que hacer. Entonces, tenemos dos sordos tratando de bailar tango. Es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Entonces, yo en ese sentido, pues mi optimismo se ve un poco mellado, maltratado, e inclusive, como dije, en las preguntas que se le están haciendo en el foro esta noche, ninguna apunta a esos temas. Todas apuntan a los síntomas. De manera tal de que yo siento que vamos todos juntos, como dice un amigo mío, muy apreciado, estamos como la gente en el Titanic que se está hundiendo, pero estamos peleándonos cuál es la silla en la mesa principal. Ah, que el barco se está cayendo, sí, pero yo quiero estar sentado en la mesa principal. Entonces estamos en esa. Felizmente también debo decir que este es un país que tiene muchas oportunidades, es un país joven, es un país que puede recuperarse, no estamos saliendo de una guerra, estamos saliendo de una mala administración del Estado, y yo creo de que el próximo gobierno tendría que hacer un planteamiento de austeridad. Tendría que decirle, miren, compatriotas, hay un chiste que me dijeron, tenemos dos problemas, una noticia buena y una mala. La buena es que nos estamos comiendo cable y la mala es que no alcanza para todos el cable, ¿no? Entonces decirle, mire, señores, tenemos una noticia, no hay plata. Entendámoslo, no hay plata. Y no puedo seguir endeudándome indefinidamente y voy a tener que hacer ajustes. Y voy a tener que hacer arreglos. Y voy a tener que limitar algunas preventas que se tienen. Y necesitamos que todo el mundo lo entienda, por lo menos por un periodo. Te doy un ejemplo así, sacado ahorita del bolsillo. Aquí hay un grupo de funcionarios privilegiados que por ley tienen aumentos automáticos de salario, no importa si producen más o producen menos. Por ley hay que darles más.
Decirle, caballeros, ustedes por 1 año o 2 años les voy a suspender el derecho, que en mi opinión es inconstitucional todos esos privilegios de que tienes aumentos automáticos. Esos son privilegios cuando la Constitución dice que no habrá fueros ni privilegios. Sin embargo, aquí hay un grupo de empleados públicos privilegiados y grande y creciente. No se puede. Yo le voy a decir a la fuerza pública, no puede haber aquí casi 500 comisionados y subcomisionados, tenientes coroneles y coroneles, que ganan sueldos que están por encima inclusive de lo que gana un ministro. Señores, vamos a limitar el número de plazas al número del pie de fuerza. Si tengo 25.000 personas, yo con 20 comisionados y subcomisionados debería tener suficiente. Aquí hay comisionados hasta dirigiendo una estación de barrio. No tiene sentido. Entonces se ha hecho toda una pirámide de sueldos y tú no ves policía. Ayer en el asalto que hubo aquí, yo estaba viendo las noticias, habían como 20 policías después que ocurrió. Después, habían como 20. Absurdo. Entonces yo diría, hay que sentarse y a la clase, a la inefable clase del Congreso, decir, perdón, de la Asamblea, decirle, señores diputados, yo creo que esta práctica de estar emplanillando personas que son sus mandatarios, sus promotores electorales disfrazados de promotores de salud, promotores de deporte, promotores de cultura, eso no puede continuar. Tenemos que crear plazas de trabajo, tenemos que crear las condiciones para que la empresa privada genere los empleos que necesita el país. Eso es lo que yo tendría que decirle si yo fuera la persona a cargo de las decisiones que hay que hacerlo, a sabiendas de que me va a tocar el último lugar en las preferencias electorales. Pero eso es hablar con la verdad. Don Rolando Rodríguez, buenos días. César Ruilova también. Rolando, ¿qué pudieras aportar? Micrófono, Rolando. Micrófono ahí, ahora sí, adelante. Muchas gracias. Buenos días, señor Bustamante. Hola. Y a todo el panel. Mire, yo he estado también cavilando mucho sobre el tema de los debates. Y efectivamente, buena parte de lo que usted dice es cierto. Siempre se acercan al diagnóstico, mas no llegan hasta los resultados o hasta enfrentar con un verdadero plan. Yo creo que los ciudadanos ya debemos exigirle, porque ya todos sabemos qué está pasando en el país. Sabemos que hay problemas en la Caja de Seguro Social, que no hay empleo, que está estancada la inversión, en fin. Yo creo que más que escuchar lo que ya todos sabemos, escuchar ustedes cómo van a enfrentar esto y con quién. El asunto aquí, señor Bustamante, es que nosotros muchas veces no sabemos con quiénes van a ir esas personas. Simplemente en este país los electores solemos votar por la persona, mas no por un equipo. Y yo sigo convencido de que mientras no conozcamos a un equipo de trabajo con planes específicos de dónde sale el dinero, cómo lo van a hacer, quiénes lo van a hacer, nosotros no vamos a tener soluciones. Así que yo coincido en muchas de las cosas que dice usted, y yo quisiera hacerle esta pregunta. ¿Qué deberíamos buscar esta noche los ciudadanos cuando escuchemos las disertaciones de cada candidato? ¿Qué nos puede hacer pensar que están preparados para enfrentar los problemas que vamos a enfrentar desde este mismo año? Yo le haría 3 preguntas nada más. Uno, ¿cuál es su visión de país de aquí a 5 años? ¿Hasta dónde, si usted gobierna, dónde quiere usted llevar el país en los próximos 5 años? Esa es la primera pregunta. La segunda, yo le diría, bueno, usted está recibiendo el país con un problema de déficit de caja, de iliquidez y de alto nivel de deuda. ¿Cómo va a administrar usted los ingresos y gastos corrientes del gobierno central? ¿Qué medidas específicas va a tener y cuál es el impacto de ahorro que usted espera obtener? Y la tercera pregunta que yo le haría, ok, asumiendo que usted tuvo éxito en definir
un superávit primario, que es que los ingresos corrientes cubran los gastos corrientes y le quede suficiente para inversión, ¿cuáles serían los criterios de prioridad que usted tendría para atender las necesidades que la ciudadanía le ha planteado al gobierno? Porque no la puede resolver todo al mismo tiempo. Usted no puede hacer un metrocable y a la vez un, un ferrocarril Chiriquí. Hasta mi tierra. hasta Chiriquí, y hacer otro entre Colón y Chiriquí, y hacer otro entre Panamá y Medellín, y al mismo tiempo hacer un tercer canal a nivel, y al mismo tiempo, o sea, no hay manera, y al mismo tiempo vas a poner potabilizadoras donde no hay agua, o sea, no hay manera que pueda hacer todo eso. ¿Cuál es el criterio de prioridad que usted va a tener y cuáles son las prioridades dependiendo de los superávit de caja que usted tenga en la gestión del gobierno? Entonces, el largo plazo es cuál es la visión de país a la cual tú quieres llevarlo. Y la segunda es inmediato, ¿cómo vas a gestionar el país que vas a recibir? ¿Cómo vas a gestionar los ingresos y gastos? ¿Y cuál es tu criterio de prioridad para poder atender esas necesidades sociales? Yo sería la pregunta que le haría a los 3, a los 7, y te apuesto que muy poco, si acaso 1 o 2 te podrán tener alguna visión, en mi opinión. Sí, es cierto. César. Álvaro, buenos días. Lisbeth, Rolando, el profesor Bustamante, buenos días a todos los que nos escuchan mañana de hoy. Bueno, cuando uno habla del seguro social, estos temas requieren de altas dosis de credibilidad de quienes eventualmente tendrán que tomar las decisiones. Y mi primera observación debe ser de los que deben tomar las decisiones. Pareciese que el problema político pasa por los que ostentan el poder en ese momento, pero la experiencia de la mina pasa por entender que es necesario en este caso y en muchos más pasar de la llamada democracia electoral, de esta que estamos debatiendo, de quién va a los debates, cuántos debates son, cuál es la metodología, qué leyes regentan este procedimiento y estas ritualidades. Mañana, con qué decretos del Tribunal Electoral vamos a tener que estudiar. Eso es la democracia electoral, la democracia ritualista, la que nos lleva ¿a dónde? A la democracia deliberativa, a la posibilidad de los que tienen que tomar la decisión puedan conversar y dialogar con los que finalmente serán los destinatarios de esas decisiones. Y en materia del seguro social, debe generarse un diálogo social en 3 bandas, en 3 vías. En el tema eminentemente político, sobre ese tema, ese asunto, en el técnico financiero, que ahí tienen que llegar los economistas, los especialistas, los llamados actuarios. Bueno, ya existen diagnósticos, ya existen informes, no sé si esos son concluyentes o tendríamos que requerir más informes o actualizarlos, no lo sé. Y también tiene que llegar un asunto en el orden jurídico sobre la estructura administrativa, operativa, de gobernanza del seguro social. Pero eso tiene que venir con el diálogo social. Y luego de ello, verificar y registrar el impacto en el mediano plazo y en el plazo inmediato de las políticas públicas que ustedes adoptan en ese sentido. Y algo más agregaría yo. Para las organizaciones de sociedad civil, es decir, para el pueblo organizado, este tema del seguro social debe convertirse en un asunto estratégico para el desarrollo nacional y para la paz social. Esto tiene que estar en la agenda de las personas. No tiene que ver si yo estoy asegurado o no, en qué programa estoy. Este asunto puede generar intranquilidad a futuro. Bueno, de esto se trata, de los que van a tomar las decisiones, de la democracia deliberativa y de la sensibilidad y el entendimiento de las organizaciones civiles o de sociedad civil y tal, para conversar y para presionar y para mantener esto en agenda prioritaria como número 1, como en la forma estratégica del país. Un país no puede crecer o puede desarrollarse, mejor dicho, si hay estas intranquilidades y estas incertidumbres. Decía anteriormente que la incertidumbre es la ignorancia del futuro y usted no puede vivir de esa forma. Tiene que convocar, tiene que presionar diálogos sociales, democracia deliberativa y buscar civilizadamente las posibilidades reales en el ámbito político,
financiero y jurídico del problema de la Caja de Seguro Social. Doctor, yo soy de la teoría de que la población, el panameño que nos escucha en este momento, no tiene una real comprensión, un real entendimiento, un verdadero manejo de la situación de la Caja de Seguro Social. Comienzo por ahí esta pregunta. ¿Y por qué lo digo? Porque yo escucho gente diciendo, no, es que ese tema del seguro se resuelve metiéndole plata del canal. No, ese tema del seguro se resuelve cobrándole al gobierno lo que debe, que no ha pagado en materia de cuota obrero patronal. O quitándole a los que se robaron la plata del seguro lo que se robaron. O también se puede resolver si a los empresarios que no han pagado también se les cobra lo que no han pagado. Entonces, cuando yo leo y escucho estos argumentos, me doy cuenta de la falta de comprensión de la magnitud del problema y que aquí el tema es mucho más profundo que conseguir unos reales en el canal que no los tiene y que vamos a tener y que ya están comprometidos, dicho sea de paso, y que este año vamos a tener un problema con los recursos que nos aporta el Canal de Panamá por el tema de la sequía. Entonces, ¿cómo decirle a la gente, señores, eso es mucho más grande que lo que ustedes están planteando? Y encima, como hemos hablado, tocar los recursos del programa mixto para meterlos en el programa de beneficio definido. No se puede tocar ese dinero. Ese dinero, ni tampoco los que están en el programa mixto tienen por qué venir a tirarnos la toalla a los que estamos en el programa de beneficio definido. Eso no puede ser, eso no es legal, sinceramente. Doctor. Sí, mira, volvemos al punto de lo que yo digo. Mira, aquí en el fondo hay una discusión de qué tipo de sociedad, qué tipo de Estado queremos, pero nadie ha transparentado la discusión. ¿Queremos una sociedad con un esquema subsidiario donde el Estado suple aquellos espacios donde el individuo no logra superar sus propias necesidades? ¿O queremos un estado de bienestar donde el Estado garantiza toda la plenitud de los servicios públicos a la población? Son dos concepciones diametralmente opuestas. El concepto del estado de bienestar surge con la socialdemocracia europea como una respuesta a los movimientos de izquierda, y los países donde se desarrolla el modelo social de estado de bienestar son básicamente los países europeos. Y dentro de ello hay como 4 o 5 modalidades distintas. Y en el otro extremo tenemos a los países donde el Estado se abstiene de entrar en muchos sectores y deja que los sectores económicos sean que los gestionen, de manera tal que cuando ellos no pueden, entra el Estado y cubre a los estratos que no logran ubicarse en la situación. Nosotros estamos entre los dos esquemas y estamos en el medio, porque los dos esquemas tienen ventajas y desventajas. En el sistema de bienestar, su desventaja, entre comillas, es de que la estructura impositiva es altísima, los impuestos son altísimos, las sanciones a quien abuse del poder son altísimas, y donde tú tienes también que lo que llaman los gringos accountability, la rendición de cuentas, perdón, es necesaria e inevitable. En el otro extremo tenemos nosotros un estado donde la tributación no es tan alta, apenas alcanza para cubrir los gastos de funcionamiento, donde el individuo tiene que hacerle frente a sus necesidades y el Estado dice, bueno, aquellos tramos de la sociedad que no tienen capacidad, yo entro y cubro. Entonces nosotros estamos en el medio. Queremos tener los beneficios de un estado de bienestar sin las responsabilidades y queremos que el Estado
subsidiariamente cubra todas las necesidades, pero sin asumir las responsabilidades. Entonces, mientras nosotros no definamos qué tipo de sociedad queremos, cómo queremos asumir el Estado, nosotros vamos a seguir con esta discusión ad infinito. Ese es el primer planteamiento. El segundo lugar es, la gente siente el seguro y la gente es sabia, el pueblo es sabio en su ignorancia, y quiero apuntar, ignorancia es falta de información, tiene cura. Yo soy ignorante en casi todos los aspectos de la vida y soy un poquito de algo menos que nada, ¿ok? Pero la ignorancia es natural, es un estado de falta de información y tiene cura. El pueblo en su falta de conocimiento, de información, interpreta que el problema responde a la gestión que ha habido del sistema. Y tiene razón. Todo lo que ellos dicen refleja que el sistema no ha sido bien gestionado. Y vamos a ser francos. ¿Quién puso a los gestores del sistema? ¿Quién los eligió? Ese pueblo. Ese pueblo tenía toda la información, sabía quiénes eran los verdaderos candidatos que podían resolver el problema. No. Los grupos dominantes en la sociedad, en última instancia, son, en mi juicio, los principales responsables, porque no han informado bien a la población, no tienen la visión de país que necesitamos y tampoco ponen a las personas que deben estar gobernando las instituciones. Y si las ponen, no le dan los instrumentos necesarios para acometer la tarea que les toca o que se espera de ellos. Entonces, sí, hay que informar al pueblo, hay que decirles, sacarlos de esa ignorancia, pero también orientarlos. Si yo cobrara el 100% de los adeudos que existen contra el Seguro Social de algunos patrones, no resuelvo el problema. Son menos de 300 millones. Pero de esa plata, la mitad tiene más de 15 o 20 años. Es irrecuperable, tanto por las leyes civiles panameñas como por el hecho de que muchas de esas empresas ya no existen. Entonces, es una cifra que no se ha querido depurar, que no aparece en los libros de la contabilidad de la institución, ¿ve? Siendo en cuentas de orden. Entonces, aunque tú resolvieras eso, no lo tienes. ¿Cuál es, para mi juicio, el principal problema? El problema que hay para mí es la evasión, la ilusión de personas que crean empresas y que no le reportan al Seguro Social. Para mí, por ejemplo, el problema puede ser mayor. Y te comento, en Inglaterra, por ejemplo, el día que tú sacas los papeles, el equivalente al aviso de operación, inmediatamente tú tienes el número de RUC que te vincula a la seguridad social, inmediatamente tú tienes los nombres de las personas. En una sola movida, tú enlazas todo el sistema de tal manera de que ese aviso de operación de esa empresa automáticamente ya se sabe quiénes deben y quiénes son los que están ahí operando. Aquí no existe eso. Fue una de las últimas cosas que yo quise hacer. No sé si la siguieron, no sé si la terminaron, pero es la manera donde tú enlazas y evitas la ilusión de hacerle frente al tema. El otro ejemplo, te lo voy a decir, también viene de la población. Como la cuota obrero patronal la paga el empleador y el trabajador. 9.75 paga el trabajador y 12.25 paga el empleador. Se ponen de acuerdo y dice el empleador, ¿sabes qué? Yo te voy a dar a ti los bonos. Los bonos se reputan como descontado de gasto, pero no generan obligaciones patronales ni del obrero. Te voy a dar el bono por llegar temprano, te voy a dar el bono porque tuviste 2 hijos, te voy a dar el bono porque te mudaste de casa, te voy a dar el bono porque no faltaste en todo el año. Y entonces el trabajador recibe una cantidad de dinero X como bono que no paga cuota obrero patronal, que no paga fondo de pensión, y los dos se están ahorrando ese dinero. Pero ese trabajador, cuando se va a jubilar, protesta porque la pensión, dice, es que yo ganaba $900 y 500 de bono. Y la pensión solamente me la calculan sobre $900, no sobre 1.400. Pero no pagaste por los 500 de diferencia. Y el patrono también contento dice, ¿sabes qué? Me estoy ahorrando 12.25% sobre esos $500. De ese trabajador, multiplícalo por todo lo que tiene. Entonces, esas son las cosas
que dañan el sistema. Y te puedo ir señalando un montón de cosas. El dinero que se robaron, dicen que $100 millones. Malas decisiones. Tú lo puedes reponer con todo el interés acumulado y el problema subsiste, porque el problema ciertamente estuvo muy mal manejado, se prestó a problemas de gestión, pero la situación es otra. Tienes un sistema que pasaste de un sistema de beneficio definido a un beneficio de cuenta de capitalización individual, y eso tiene un costo de transición que ninguno de los gobiernos que ha estado después de la reforma lo cumplió adecuadamente. Y hoy estamos enfrentando el problema de que tenemos esa deuda pendiente de golpe, y además no se hicieron las adecuaciones institucionales ni legales para poder atender el problema debidamente. Entonces es culpa de los que gobiernan. ¿Cuánto dinero se necesita para pagar hasta el último jubilado o pensionado del sistema de beneficio definido? Los cálculos lo colocan entre 70 y 75 mil millones hasta el 2060, con una curva creciente hasta el 2040, 45, y después va decreciendo las necesidades de caja. 1.000 millones, 2.000 millones, 1.500, 3.000, 4.000 millones, en algún momento 5.000, y después comienza a caer el déficit que se necesita. Es altísima la cifra. Y termina cuando el último miembro de ese fondo, de ese programa del beneficio definido, o mal llamado solidario, salgamos que hayamos pasado a otra vida, no hayamos muerto. Cuando se muere el último, ahí se acabó el problema, ¿ves?, de ese sistema. Uy. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Cómo lo vas a financiar? Es la pregunta que yo hago constantemente. Y también digo, en mi opinión, lo tiene que asumir el Estado. Pero a la vez digo, pero tiene que cobrarlo de la sociedad, porque el Estado no tiene plata en su bolsillo. El Estado tiene la plata que nos saca, o el gobierno, perdón, la plata que nos saca del bolsillo a todos los ciudadanos. Entonces, para poder hacer eso, nos tiene que sacar plata del bolsillo. Y esa es la verdad incómoda que nadie quiere enfrentar, que nadie quiere explicarle al pueblo, porque implica necesariamente un rechazo, pero no hay otra manera. Hay un grupo que dice, es que los ricos tienen que poner su parte. Y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que el que más gana debe poner más. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos de una manera tal que no afectemos la inversión en el corto plazo? ¿Cómo lo hacemos de una manera transparente? ¿Y cómo yo le puedo decir a una persona, paga tu impuesto, sin garantizarle que el gasto de ese impuesto va a ser escrupulosamente administrado? Si la gente dice, si te lo pago para que pagues una pandilla de fascinerosos, de gente que no trabaja, de gente que vive a costilla del gobierno, pues no lo hago. Entonces tienes un problema ético, moral, político muy profundo, pero que felizmente tiene solución. La solución está en manos del elector, que debe escoger a los menos contaminados que hay en la oferta electoral. Es lo que yo te pudiera compartir. Lisbeth, ¿quiere hacerle una pregunta? Sí, buenos días, licenciado Bustamante. Menos contaminados. Wow, es un criterio bastante subjetivo el que tendríamos que involucrar en esto, pero quiero mencionar algunas cosas. Usted hablaba de la falta de comunicación entre el sistema de las distintas instituciones que tienen que ver con la creación de nuevas empresas. Y es que definitivamente la persona, para abrir una empresa en este país, tiene que ir a 50.000 instituciones con cualquier cantidad de trámites para, obviamente... burocracia. Sí, o sea, y queda bajo discreción de muchos funcionarios el hecho de que tus trámites se den hasta las últimas consecuencias. Entonces, no quiero justificar a quienes no cumplen con la ley y se inscriben en el Seguro Social, pero para mí es importante hacer mención de esto. Esa es la realidad en nuestro país. Y no sé, usted dice que usted trató de iniciarlo en un momento y no se continuó, pero no hay una interconexión entre todos los sistemas de las instituciones que se involucran en este aspecto. Lo escucho y siento falta de voluntad a nivel de las
distintas administraciones a lo largo de los años para resolver algunas cosas y para transparentar las acciones que realizan. Y mencionaba más temprano que habría que hacer un mea culpa por parte de todas las instituciones o las administraciones que han pasado y que no vamos a tener. Ok, dicho esto, profesionalizar el tema administrativo. ¿Quiénes administran nuestros recursos desde esta institución? ¿Qué tenemos que pedir los ciudadanos a los candidatos para que las personas que lleguen allí no solamente estén preparadas, sino que también cuenten con los recursos necesarios que usted mencionó también, que a veces no los tienen? ¿Qué tenemos que pedirle a los candidatos para entonces así definir quién es el que tendría la propuesta que se asemeja más a lo que necesita la Caja del Seguro Social en este momento? Breve, conciso y preciso, profesor. Bueno, si le hace ruido la frase menos contaminado, pongamos los más competentes y seguimos adelante, ¿no? Segundo lugar, efectivamente, uno de los puntos medulares es modernizar el Estado panameño. El Estado panameño sigue muy atrasado en materia de tecnologías de información. Depende mucho de una burocracia papelera, ¿ve? Y para poder garantizar contar con los recursos oportunamente para que los procesos de servicio a la población y al sistema empresarial sean eficientes, necesitas dos cosas. Uno, un servicio civil por ley, que el funcionario que llega al puesto sea por concurso, por capacidad y no porque su partido ganó las elecciones. Y dos, un proceso de mejoramiento continuo y de capacitación continua de los funcionarios de manera tal de que mantengamos actualizada la capacidad de respuesta a las necesidades de servicio a la población. La cultura del servicio tiene que ser implantada en todos los sectores del sector público. Cuando yo fui intendente de sujetos no financieros, yo me encontraba con que había una persona en un escritorio y en el escritorio al lado estaba sonando el teléfono y no se paraba a atenderlo, porque dice, es que ese no es mi teléfono. Digo, no señor, yo pasaba y cogía y yo contestaba el teléfono y decía, a ver, ¿en qué puedo servirle? Entonces, había esa atención. Si yo no estoy sentado, no te puedo atender. ¿Cuántas veces no te ha pasado que vas y dices, es que la persona que maneja eso no vino y nadie más te puede atender? Entonces, yo creo que hay un cambio en la cultura de servicio que pasa por un servicio civil de méritos, con remuneraciones adecuadas y con mecanismos de saneamiento. El que no funciona sale. Esas son las condiciones mínimas necesarias. Y una modernización del Estado reduciendo el tamaño y olvidando muchos pasos burocráticos que no le aportan nada al final del día. Respondiendo rápidamente. Rolando y luego César, para concluir. Sí, él he escuchado y difiero en algo sobre el tema de cómo enfrentar el asunto de hacerle a los ciudadanos partícipes de la solución. Mire, como bien decía usted, durante muchos años, décadas, venimos escuchando al ciudadano quejarse de los robos que ocurren en el Estado. Lo que es peor, no hay quien pague por esos robos. Entonces hay una falta de credibilidad, no solo de este gobierno, sino de todos los gobiernos. Entonces, a la hora, por ejemplo, en este periodo de hacer sacrificios debido a la pandemia, resulta ser que el gobierno no hizo un solo ahorro, no lo hizo jamás, a pesar de que todo el mundo le pedía que hiciera ahorros. Entonces, ¿con qué cara se presenta un gobierno a pedirle a los ciudadanos una solución que toca su bolsillo si los ciudadanos no sienten credibilidad en lo que hace el gobierno? Entonces, creo yo que el asunto de la justicia tiene un impacto directo en este asunto, porque los ciudadanos no están dispuestos, o no estamos dispuestos a dar más cuando vemos que los diputados se van a tocarle la puerta al director de la Caja de Seguro Social para pedirle plazas en la Caja de Seguro Social. Se maneja políticamente la Caja de Seguro Social cuando debe ser un asunto estrictamente técnico. Entonces tenemos este problema. Los ciudadanos no creen en los gobiernos, por lo tanto no me pidas
que haga un sacrificio cuando yo no veo de parte de los funcionarios un verdadero sacrificio. Creo que, en efecto, yo creo que lo que dice usted es verdad. Nosotros tenemos que ser parte de esa solución. Lamentablemente, tenemos que tocarnos el bolsillo en este asunto. Pero lo lamentable, señor Bustamante, es que durante años venimos viendo esta situación y no hay ninguna solución. Sí, le comento. Yo fui su director 2 años y 2 meses. El 22 de febrero cumplo mi salida, 2 años que salí del puesto. Lo celebré. Me tomé un vinito ese día. Esto fue en estos días pasados. El 22 de febrero. Mira, a quien le pidieron los puestos fue a mí. Yo estaba en una reunión en la asamblea discutiendo porque estaban planteando una barbaridad. Suspender el pago de la cuota de patronal porque el seguro tenía presupuesto. No entendían que el presupuesto no es plata, es una suposición de lo que puede haber. Pues le expliqué y lo entendieron bien. Cuando salía, uno de ese grupo me abordó y me dice, quiero hablar con usted. Digo, dígame, ¿qué puedo servir? Dice, mire, los diputados tenemos derecho a nombrar 70 personas cada uno de nosotros dentro del Seguro Social. What? 70 por 71 son casi 5.000 personas. Y no nos los han nombrado. Estamos muy incómodos. Y yo le dije, mire, tomo nota de su inquietud. Yo no nombro, el subdirector no tiene capacidad de nombrar, pero me comprometo a compartirle al director su inquietud. Bueno, le agradezco que le haga llegar esa inquietud nuestra porque tenemos derecho. Yo fui al director y le dije, y se echó a reír, dice, no le hagas caso. De hecho, no se nombraron los 5.000 personas que pedían. Y como anécdota te digo, un exdiputado después de la invasión me contaba que cuando ellos llegaron a tomar posesión, el Ministerio de Economía de la época le dijo a ellos, a cada uno, que cada uno de ellos tenía derecho a nombrar 25 personas en el gobierno. Y ellos dijeron, perdóname, yo no lo vamos a usar. Yo voy a usar, ese amigo mío me dice, yo voy a usar una secretaria, un conductor y alguien más, 3 personas que necesito para que me ayuden. Lo que te quiero decir es que la costumbre de que los diputados tienen derecho a nombrar personas, sea en el seguro, sea en el gobierno, no empezó ayer. Después de la invasión seguía, ya existía eso y se lo estaban ofreciendo a los diputados. Eso en relación al tema. En segundo lugar, lo que menciona efectivamente, los empleados públicos durante 2 años cobraron en sus casas sin hacer nada. Porque vamos a ser francos, el trabajo a distancia era un problema, se quejaban de todo, que no tengo banda, que no me estás pagando el wifi, que no sé qué, wifi, no me lo estás pagando, y decía así, pero tampoco estás pagando transporte, no estás pagando comida, no estás pagando ropa para venir a la oficina, o sea, me acuerdo que los mensajeros de un departamento me pidieron trabajo a distancia, yo, ¿cómo un mensajero va a trabajar a distancia desde su casa? ¿Ves? Y hubo gente que me decía, médicos incluidos, que decían, yo no voy porque yo tengo muchos años de edad, pero cobraban igual. Entonces, la naturaleza humana es esa. Es un problema de naturaleza humana. Entonces, definitivamente, hay un mea culpa de la administración pública, de lo que han pasado, que no lo han asumido. Y el propósito, que ahora que estamos en época cuaresmal, creo que estamos, ¿cómo que se llama el propósito de enmienda? No lo he escuchado. No he visto, después del miércoles de ceniza, no he escuchado un solo propósito de enmienda de la clase política. De manera tal de que sí, coincido con usted, yo creo que pedirle a la gente, y eso es lo que dije, no le puedes pedir a la gente y meterte la mano al bolsillo cuando está viendo de que la gestión del Estado no es lo pulcra que debiera ser. Y eso genera rechazo. ¿Estamos de acuerdo en eso? César.